Wilhelm Reich nació en Galicia, en una región alemana ucraniana de Austria, el 24 de marzo de 1897. Fue hijo de un granjero judío de clase media, que era un hombre autoritario y celoso que dominaba a su mujer y a sus hijos. Reich idolatraba a su madre, quien se suicidó cuando él tenía 14 años. Al parecer, luego de que él reveló a su padre que ella tenía una aventura con su tutor, el padre de Reich quedó devastado por el fallecimiento de su esposa y murió 3 años más tarde a causa de una neumonía que se convirtió en tuberculosis. El hermano de Reich también murió de tuberculosis a los 26 años y Reich resultó muy afectado por esta serie de tragedias familiares. En 1916 la propiedad familiar fue destruida cuando la guerra se extendió por su tierra natal. Reich se enroló en el ejército austríaco y luego luchó como oficial en Italia. En 1918 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena. En un año se convirtió en miembro activo de la Sociedad de Psicoanálisis de Viena y en 1922 recibió su título de médico a los 25 años. Reich se interesó por la política cuando era estudiante y posteriormente trató de conciliar las teorías de Freud y Marx. En 1922, cuando Freud fundó la Clínica de Psicoanálisis en Viena, Reich fue su primer asistente clínico y después fungió como subdirector. En 1924 fue director del Seminario de Terapia Psicoanalítica. En 1927, debido al interés que tenía por los cambios sociales, acrecentó su participación en las actividades políticas de la comunidad y redujo sus tratamientos individuales. No pasó mucho tiempo para que Reich, debido a sus actividades políticas y a sus radicales programas de educación sexual, fuera impopular entre los miembros psicoanalistas como entre los comunistas. En 1933 fue expulsado del Partido Comunista Alemán y en 1934 de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. En 6 meses, Reich había sido expulsado de 3 países y de sus 2 afiliaciones más importantes, el Partido Comunista y el Movimiento de Psicoanálisis. Reich fundó el Instituto del Orgón para apoyar la investigación sobre la energía orgónica o vital. De sus experimentos de laboratorio concluyó que en todos los organismos vivos hay una energía vital fundamental y que esta energía es la fuerza biológica básica del concepto freudiano de la libido. Reich comenzó a experimentar con los acumuladores de energía orgónica, que son cajas y otros artefactos que según él almacenaban y concentraban la energía orgónica. Descubrió que algunas enfermedades que son consecuencia de alteraciones del aparato automático se trataban con éxito variable, restaurando el flujo de la energía orgónica normal. En 1954, la Dirección de Fármacos y Alimentos solicitó una orden judicial para prohibir la distribución y el uso de los acumuladores. De acuerdo con la FDA, no tenía fundamentos la afirmación de Reich de que los acumuladores de energía orgónica constituían un tratamiento eficaz para las enfermedades. La FDA quemó sus libros y demás publicaciones, muchas de las cuales no tenían que ver con la venta o fabricación de los acumuladores de energía orgónica. Reich murió de una cardiopatía en una prisión federal en 1957. Hubo 2 grandes influencias en el trabajo profesional de Reich, el psicoanálisis y el marxismo. Reich partió de la teoría y la práctica psicoanalítica en su búsqueda de una técnica terapéutica eficaz. Concluyó cada vez más que el análisis del trabajo del cuerpo. El concepto de Freud de la libido lo llevó a investigar el papel que cumple la energía biológica en el funcionamiento humano. Y como resultado en el interés de Marx y su activismo social, Reich fundó clínicas para el público e intentó conciliar las teorías de Marx y Freud, pero su activismo también lo aisló de la mayoría de sus colegas psicoanalistas y lo obligó a formular sus propias teorías. Conceptos principales. Los conceptos más importantes de Reich sobre la bioenergía, la energía orgónica y el papel central de la sexualidad humana se derivaron del concepto freudiano de la libido. Bioenergía. En su trabajo sobre la coraza muscular, Reich
Denominó la fórmula del orgasmo como un proceso de 4 partes que en su opinión era característico de todos los organismos vivos. 1. Los organismos sexuales se llenan de líquido, tensión mecánica. 2. Como resultado hay una excitación intensa, carga bioenergética. 3. La excitación sexual se descarga en contracciones musculares, descarga bioenergética. Sigue una relajación física, relajación mecánica. Después del contacto físico, la energía se acumula en ambos cuerpos y se libera en el organismo, que en esencia es un fenómeno de descarga bioenergía. La energía orgónica. En forma gradual, Rich amplió su investigación del funcionamiento físico de los pacientes a la investigación de laboratorio en psicología, biología y luego a las investigaciones físicas. La energía orgónica tiene las siguientes propiedades principales. La energía orgónica no tiene masa, carece de inercia y peso, está en todas partes, aún en el vacío, aunque en diferentes concentraciones. Es el medio de actividad electromagnética y gravitacional, el sustrato de los fenómenos naturales más básicos. La energía orgónica está en movimiento constante. En cuanto a sexualidad humana, sus ideas y sus clínicas estaban muy adelantadas a su época. En la década de 1930 defendió el programa de planificación para parejas casadas, en donde se proponía la distribución gratuita de anticonceptivos, la legalización total del aborto, la abolición de la distinción legal entre parejas casadas y no casadas, la eliminación de las enfermedades venéreas, la prevención de los problemas sexuales, la capacitación de médicos y el tratamiento de los delitos sexuales. Para Wilhelm Reich, el carácter eran las actitudes habituales en las personas y la pauta de respuesta a diversas situaciones, que comprende los valores y las actitudes psicológicas, el estilo de comportamiento y las actitudes físicas. La coraza del carácter. Rich creía que la estructura del carácter se forma como defensa contra la ansiedad infantil por las intensas sensaciones sexuales y el temor al castigo que las acompaña. La coraza del carácter consta de todas las fuerzas de defensa represivas que forman un esquema coherente del yo. El carácter genital. La potencia orgástica es la capacidad de dejarse llevar por el flujo de energía biológica, libre de inhibiciones, la capacidad de descargar completamente la excitación sexual contenida a través de convulsiones placenteras e involuntarias del cuerpo. Describía a los individuos autorregulados como morales de manera natural y compulsiva. Actúan como respuesta a sus inclinaciones y sentimientos de seguir los códigos externos o las exigencias que otros perciben. La coraza muscular. El sistema de Rich a la actitud del carácter corresponde a una actitud física que se expresa como rigidez muscular o coraza muscular. Rich descubrió que la tensión muscular crónica detiene una de las 3 excitaciones básicas: ansiedad, ira o impulso sexual. Concluyó que la coraza física y la psicológica era en esencia la misma. Disolución de segmentos de la coraza. Los ojos. Los ojos son la principal fuente del contacto del infante con el ambiente y la primera región que se traumatiza. La boca. El segmento oral incluye los músculos del mentón, la garganta y la nuca. La coraza se afloja alentando al paciente a que elimine el llanto, que emita sonidos que hagan mover los labios, que muerde y que mantenga la boca abierta y mediante el trabajo directo sobre los músculos correspondientes. El cuello. Este segmento abarca los músculos profundos del cuello y la presión directa sobre estos músculos, así como gritar, aullar y mantener la boca abierta, son medios importantes para aflojarlos. El pecho. Los brazos y las manos se usan para golpear, rasgar, estrangular y aporrear. Las manos se extienden con nostalgia. El diafragma. La coraza inhibe en particular la ira extrema. Los primeros 4 segmentos deben estar relativamente sueltos antes de aflojar el diafragma mediante ejercicios repetitivos de respiración. El abdomen. La disolución de la coraza en este segmento es relativamente sencilla, ya que están abiertos los segmentos superiores. La pelvis.
La coraza pélvica inhibe la ansiedad, la ira y el placer debido a que la ansiedad y la ira son resultados de las inhibiciones del placer sexual. Para Rich, la coraza es el principal obstáculo de crecimiento. Un organismo acorazado es incapaz de deshacer su propia coraza, pero es igualmente incapaz de expresar sus emociones biológicas más elementales. La represión sexual. Otro obstáculo de crecimiento es la represión social y cultural de los impulsos naturales y la sexualidad de la persona. Afirma que la represión es el origen principal de las neurosis y que se presenta en 3 épocas principales de la vida: la primera infancia, la pubertad y la edad adulta. Rich insistía que el cuerpo es una dinámica esencial del todo funcionamiento psicológico. El cuerpo cumple un papel crítico en el almacenamiento y la canalización de la bioenergía, que es la base de la existencia y la existencia humana. Veía a la mente y al cuerpo como una unidad. Emociones. Las tensiones crónicas obstaculizan el flujo de energía que suscitan las emociones intensas. Las emociones que son detenidas nunca se eliminan porque no se expresan por completo. Intelecto. Rich creía que el intelecto funcionaba también como un mecanismo de defensa, ya que la palabra hablada oculta el lenguaje expresivo del núcleo biológico. En la evaluación, Rich fue el mayor experto de la psicología somática y la terapia corporal. Solo una pequeña minoría de los psicólogos se ha interesado de manera seria en la psicología somática. Aumenta continuamente la consideración de los hábitos y las tensiones físicas como claves para el diagnóstico.